15. ¿Se puede desaparecer en el corazón de una ciudad? Yo lo conseguí, pero no es algo que me llene de orgullo, aunque supongo que no nos desvanecemos por completo hasta que muera la última persona que llegó a conocernos. Podría decir que me escondí durante unos meses, o que me perdí por las indomables calles del Distrito 5, que no encontré rama o piedra a la que amarrarme y me dejé arrastrar por la corriente de un río salvaje llamado Barcelona. No me apetece hablar de los meses que siguieron. Lo he hecho en contadísimas ocasiones, y al día de hoy aún me avergüenza que me avergüence. Esa absurda fidelidad a una moral en la que no creo, pero que todavía rige mis emociones. Nunca se lo he contado a Joan. Por suerte, el miedo a ser descubierta, a que un antiguo cliente me reconociera y me dejara en evidencia, se disipó con el tiempo. No sabía qué hacer ni a dónde ir, así que me planté en el hostal Las Fuentes. Cuando entré, fui directa al mostrador. Pregunté por Ana y el recepcionista me pidió que esperara. Pedro era un hombre alto y lánguido, paciente en sus modales y lento en sus movimientos. Tenía una de aquellas miradas que transmiten diversas emociones a la vez. Su delicadeza era el preludio de la gallardía y la picaresca necesarias para regentar un prostíbulo como aquel. No recuerdo si lloraba o no, si me sentía aturdida o si interpretaba uno de mis mejores papeles tras una sonrisa impostada, pero sí sé que eché un vistazo a la entrada del hostal. Era menos oscura e inhóspita de lo que había imaginado. Se accedía a la recepción por una puerta doble, rematada por un arco. Enfrente estaba el mostrador, fabricado con una de aquellas maderas antiguas pero bellas, que si hablaran, podrían contar la historia secreta de la ciudad. Detrás había un tablón con clavos y varias llaves colgando en ellos. A la derecha una puerta conectaba con el restaurante. A la izquierda, unas escaleras maltrechas que conducían a las plantas superiores y al lado dos sofás, una mesita y un jarrón con flores marchitas. No sabría decir por qué, pero aquel lugar respiraba hospitalidad. Cuando Ana apareció, con solo un vistazo comprendió que yo necesitaba ayuda. Se acercó a mí y me abrazó con un vigor que me devolvió la vida. Cogió la maleta y me llevó a su habitación. No sé muy bien con qué fuerza subí cada uno de los peldaños que me separaban de los aposentos, pero su crujido era el reflejo de la fragilidad que sentía en aquel momento. Finalmente llegamos a la puerta de su mundo, que ella abrió de par en par para mí. La habitación era pequeña y rectangular. Tenía una cama de matrimonio, una estantería, un armario, una mesita con una silla, un colgador astillado atornillado al reverso de la puerta y un poco más. 4 paredes que cobijaban las máscaras, tras las que Ana salvaguardaba su esencia. Hablo de sus vestidos, zapatos, abrigos, maquillaje, libros, sábanas y algunos efectos personales más, porque ella no era vedette, ni prostituta, ni una buena chica, ni emigrante, ni hija, ni hermana, ni valiente. Como buena superviviente, Ana se construía a diario con una pieza de cada uno de esos disfraces. Dejó mi maleta en la entrada de la habitación y me pidió que nos sentáramos en la cama. Yo la obedecí mientras ella me sacaba las lágrimas y alababa el debut, haciendo hincapié en la ovación que recibí. Me serené y Ana se sentó a mi lado. Me cogió las manos con fuerza, me escuchó paciente y cariñosa, y me invitó a quedarme en su habitación unos días, mientras decidíamos qué camino tomar. Empezaba a conocerme, así que se evitó consejos y monsergas. Pasé la noche observando el techo, incapaz de ahogar mi dolor. Al día siguiente no fui a trabajar, y de hecho nunca más puse un pie en la fábrica. Ni siquiera avisé, y creo que Joan fue reprendido por ello. Tampoco le pedí perdón, y me arrepiento por eso. No podía levantarme de la cama. Me veía incapaz de presentarme allí, encontrármelo y enfrentarme a sus palabras. Solo me movía de la habitación cuando Ana traía algún cliente. Entonces dejaba el hostal y deambulaba como alma en pena por las calles del Distrito 5.
Me sentía como un fantasma condenado a vagar como penitencia hasta resolver los asuntos pendientes. Tampoco volví a la academia. No quería que el gordito me mirara con condescendencia. Me envolvió un velo negro y opaco que no me dejaba ver más allá de lo sucedido. No comía. Tenía algunos ahorros de lo ganado en casa de los Puig, pero había usado una parte para desentar la buhardilla. Con lo poco que me quedaba, alquilé una habitación en el hostal para unas semanas. Mi habitación no se parecía a la de Ana. Cuadrada, daba a una esquina, lo que me proporcionaba 2 ventanales generosos, cada uno de los cuales daba a una calle diferente. La cama estaba a la derecha de la entrada, frente a uno de ellos. Un armario de 2 puertas quedaba cerca del cabezal, y al lado de la entrada había una mesa sobre la que luego coloqué un espejo, y que usaba como tocador, un par de sillas y las paredes amarillentas por el exceso de tabaco consumido por una inquilina. Recuerdo el desasosiego que sentí cuando entré en ella por primera vez maleta en mano. Aquel iba a ser mi hogar provisional, mi refugio, mi cueva y mi pozo. ¿En qué se convierte una mujer cuando mueren sus deseos? Me sumergí en un letargo que consumió los días con lentitud y pesadez. El autocastigo y los libros ocupaban mis días. Leía como una condenada a muerte, como si las horas se fueran a terminar y el alma aprovechara lo poco que le queda en este mundo para saciar su sed de buenas historias. Pronto acepté que el dinero no duraría para siempre y empecé a lamentarme y a compartir con Ana mi preocupación por el devenir. Busca trabajo en un café concierto. Con tu talento seguro que te van a contratar hoy mismo, me propuso Ana más de una vez. ¿Para qué? No me querrán. Siempre le respondía lo mismo. He hecho el ridículo delante de toda Barcelona. No debería haber cantado mi canción. Bueno, entonces, ¿por qué no trabajas en una fábrica? Te dará dinero para sobrevivir mientras decides qué haces, me aconsejó en otra ocasión. No quiero ser carne de turnos. No lo soportaría. No después de lo que me ha pasado. Pues algo vas a tener que hacer, me decía ella cada vez que hablábamos del tema. Y si buscas otra casa en la que servir, seguro que los Puig van a dar buenas referencias sobre ti. No quiero ver a María y creo que ella tampoco quiere verme. Me ha mentido. Ahora ya no sé ni quién es. Mis respuestas eran excusas estúpidas, dignas de una niña que se había lanzado de cabeza a un pozo del que no sabía cómo escapar. Y así llegamos al ocaso de junio, cuando el dinero se esfumó. Entonces Ana me lo sugirió por primera vez. ¿Por qué no buscas clientes, Francisca? No voy a ser yo la que te aconseje lo contrario. Ella también había dejado la academia y yo no entendía el porqué. Supuse que como yo había perdido la esperanza de ganarse la vida como vedette. Pero no le pregunté, porque no quise saber. Tenía miedo de que se hubiera rendido porque no le habían ofrecido un debut como a mí. Evité su propuesta unos días. Me decía a mí misma, no voy a caer en otra trampa. Pero ante mi desesperación, ante la necesidad imperiosa de conseguir dinero, Ana me lo volvió a comentar. La idea se plantó en mi cabeza como una chifladura que acabó convirtiéndose en la solución. Así que poco después, fui yo la que preguntó. ¿Cómo era? ¿Cómo conseguía a los clientes? ¿Cómo debía empezar? En el hipotético caso de que me lo planteara. Un miedo se llevó a otro y pronto dejó de parecerme terrible. Era lógico. Ana lo hacía. ¿Acaso pensaba que yo era más que ella? ¿Yo, que me había creído una reina? No era más que la última de las plebeyas. Vendí mi cuerpo para comer y dormir bajo un techo. Los mismos hombres influyentes que comerciaban con los ideales y el futuro de los trabajadores de las fábricas por dinero, los mismos que menospreciaban a las mujeres de moral distraída, acababan acudiendo a ellas porque se casaron por compromiso, por inercia o porque no fueron capaces de rebelarse contra sus padres. Ellos nos trataban como objetos de placer, sin tener en cuenta nuestros sentimientos, y las putas éramos nosotras. Ana me facilitó el camino y yo intenté seguirlo.
Sin embargo, creo que me extravié como esas cabras que se desorientan y vagan hasta que encuentran el camino de vuelta. Por aquel entonces era un oficio más, muy mal visto, pero un trabajo reglamentado al fin y al cabo. A pesar de que no todas lo hacían, existía la obligación de inscribirse en el registro que llevaba la Inspección Provincial de Sanidad. Tras unos exámenes médicos, daban el carnet de prostituta, que acreditaba a quienes lo poseían como tales. Sin embargo, después de varios años de debate sobre esas normas, la República ilegalizó hace un par de años la prostitución reglamentada, y esta profesión pasó a considerarse un modo de vida no lícito. Yo nunca llegué a registrarme ni nada por el estilo, y debería haberlo hecho. Quizá, aunque sentía que me merecía aquella vida, mi corazón sabía que no iba a durar. Mi amiga me encontraba clientes sin recibir nada a cambio, siempre con 1000 advertencias y precauciones. Ella contaba con varios y me ofrecía solo los que rechazaba, pero sí venían recomendados. El hostal Las Fuentes era una pequeña comunidad, un oasis en medio de un distrito 5 donde chulos, proxenetas y redes de dudosa voluntad esclavizaban a mujeres como yo. Pedro cuidaba de las chicas que vivían en el hostal que regentaba y casi nunca abandonaba. Les proporcionaba clientes a cambio de un porcentaje y del alquiler de las habitaciones. Los hombres que nos visitaban no eran atendidos de inmediato, sino que pedían cita previamente. Eso no ahuyentaba a los desgraciados, pero creaba un ambiente tranquilo y seguro. El primero nunca se olvida. Ana nos presentó en el restaurante del hostal, de paredes blancas manchadas con la pátina de las experiencias. Contaba con varias mesas de madera y sus sillas incómodas, una barra en la que colgaban embutidos y una cocina que nunca vi pero que intuía de limpieza poco frecuente. El hombre en cuestión era delgado, debía de tener unos 40 años, estaba casado y parecía tímido. Pidió una copa y Ana un vaso de agua para mí, pero la corregí en el momento. Yo necesitaba un trago. Me inventé una fábula en la que dejé de llamarme Francisca. Sofía fue el nombre que escogí. Le conté que había nacido en Barcelona, que cantaba en algún café concierto y quién sabe qué más. El hombre atendía el relato sin interrumpirme ni opinar nada. Él se dedicó a responder a preguntas con poco más que monosílabos, hasta que decidió tomar la iniciativa con una clara intención. ¿Subimos a tu habitación?, me preguntó. Tragué saliva, sonreí y evité la mirada de Ana. Ella, alarmada, me transmitía que no tenía por qué hacerlo, pero yo no me detuve a pensarlo. Ascendimos por las escaleras lentamente, yo delante, él detrás, ambos respetando un silencio que me inquietaba. ¿Qué iba a suceder? Yo lo sabía perfectamente, pero lo obviaba mientras inventaba el relato de la vida de Sofía. Una vez en el interior, nos sentamos en la cama. Fue ahí cuando el hombre desató su historia. Su mujer estaba enferma y no mantenían relaciones desde hacía años. Le dolía en el alma recurrir a mujeres como yo, pero era la única manera de aliviar sus tormentos. Jamás sabré si él también interpretaba un papel, pero me enterneció e hizo que me olvidara del dinero que nos vinculaba. Cuando se acomodó en la cama, ligero de ropa, mostró su tercera cara. De comportarse como un ser tímido y embargado por la melancolía, pasó a actuar como un hombre que sabía con certeza qué quería y cómo lo quería. Me dejé llevar, no pensé. Le di lo que había venido a buscar como si fuera el amor de mi vida. Contado así puede parecer sencillo, pero nada más lejos de la realidad. Cierro los ojos y revivo la desolación. Jamás había compartido algo tan íntimo con alguien tan ajeno. Terminó, se vistió y dejó el dinero sobre la mesita de noche. Cerró la puerta y empecé a llorar, desnuda sobre la cama, cubriéndome el cuerpo con una sábana, pensando en Joan, en su cuerpo, en su sonrisa. En aquel momento recordé la primera vez que Ana me contó a qué se dedicaba, cómo la juzgué
y también cómo me divirtió conocer un mundo tan exótico. Después de su confidencia, continué con mi día a día, considerándola una amiga, pero sin preocuparme por cómo se sentía, si podía ofrecerle mi ayuda o aliviar su carga. Nos encanta escuchar historias tórridas para quejarnos de la crudeza de la vida y luego seguir con nuestras rutinas como si nada, como si a nuestro alrededor no existieran personas dolientes. Él fue el primero de una lista considerablemente larga. Puedo decir que tuve suerte. Mis curvas, mis facciones y las maneras copiadas de doña Teresa me convertían en un ejemplar solo al alcance de los bolsillos de algunos. Me lo tomé como un empleo provisional mientras encontraba una manera más digna de ganarme el pan. Al principio me fijaba en la belleza o en la juventud de los hombres a los que recibía. Era todo más sencillo si sentía cierta atracción, ya fuera física o de palabra. Pero con el tiempo eso dejó de importarme, y con que llegaran aseados me conformaba. Si experimentaba algún tipo de placer, luego me atacaban las náuseas. No voy a mentir, podría contarlo con cierta melodía, incluso con poesía, pero la cama despertaba en mí un conjunto de sentimientos contradictorios que aún hoy arrastro en forma de asco, recuerdos para olvidar y emociones que no logro comprender. Muchas noches, sobre todo las primeras, lloré y lloré a lágrima viva. Me culpaba, me castigaba. No entiendo por qué me quedé, cómo continué en la vorágine. No me permitía pensar, no me dejaba actuar como la mujer fuerte que yo pensaba que era. La resignación del perdedor que no ve más horizonte que las desdichas, que no concibe otro camino que el que la vida le ha puesto delante. Quizá por eso convertí mi cuerpo en un pequeño teatro que subía el telón al mejor postor. Ana me había contado los entresijos del oficio, mejor dicho, su punto de vista. A pesar de su experiencia, yo no estaba de acuerdo con la mayoría de sus reflexiones. Por ejemplo, ella defendía que los hombres que nos visitaban mostraban su auténtica cara, su verdadera naturaleza, pues durante el tiempo que ocupaban nuestra cama, se comunicaban con una vulnerabilidad que no manifestaban en sus vidas. Mi opinión es que era justo lo contrario. Los clientes escenificaban una versión falsa de sí mismos, con la que podrían dar rienda suelta al deseo y con la que a la vez alejaban las miserias. Clientes hechos de carne y mentiras. Pocas veces dejaban entrever pedazos de su esencia, y noche tras noche me entregaba recipientes vacíos que quizá buscaban cariño, que quizás se manifestaban más sensibles de lo esperado, pero que tan solo buscaban protagonizar una opereta llamada fornicación. Sofía nació como un personaje improvisado con los primeros clientes, que llegué a encarnar con maestría, ocultando mis miserias. Así me convertí en una mujer que creyó que no pisaría nunca más un escenario y que asumió que no volvería a amar porque su corazón estaba rodeado de espinas. Además, no me consideraba merecedora de estar en presencia de mi hermana, porque ella se había sacrificado por el bien de mi virtud y yo me estaba dedicando a destrozarla con cada jadeo falseado, con cada concesión o con cada cosquilleo de placer. Así estructuré 3 actos de la obra Sofía, la puta. El primero se convirtió en una especie de liturgia para mí. Recibía a los hombres en el restaurante del hostal. La mayoría se resistía a ese paso dramático, pero normalmente conseguía convencerlos. Los sentaba siempre en la misma mesa, la del fondo a la derecha, cercana a la puerta, y les invitaba una copa. Sí, las pagaba yo. Formaba parte del servicio. Ahí hablábamos, les hacía las preguntas pertinentes para que se sintieran cómodos y a salvo. ¿Tienes hijos? ¿Cómo se llaman? Apuesto a que el pequeño Gabriel es tan fuerte y valiente como su padre. Un vaivén de lugares comunes que los llevaban al refugio prometedor de Sofía. Fingir que ella iba a triunfar sobre los escenarios me daba fuerzas, me ayudaba a levantar la cabeza, porque por unos segundos me lo creía, era real, tan cierto como que yo tenía 2 manos y que aquel hombre me deseaba. Las escaleras que separaban el bar de mi habitación
unían el primer acto con el segundo. Allí la velada daba el giro esperado, en el que ambos nos desnudábamos y alimentábamos el conflicto. Lo que para mí era un calvario, ellos lo vivían como una experiencia religiosa. O no, depende, porque si era nuestra primera vez, se desataban las sorpresas. Y es que los clientes también se protegían detrás de un personaje. El caballero, el tierno joven que me consideraba una diosa, el cervatillo herido que necesitaba recibir órdenes, el masoquista, el carente de sentimientos que quería terminar con rapidez, el dictador que disfrutaba con la obediencia, el sádico que exploraba los límites del dolor y el placer. Lo escogían cuando se cerraba la puerta y muchas veces no se correspondía con la persona con la que acababa de charlar. Al principio me sorprendía como un jovencito tímido se transformaba en un tirano o como un artesano de la piel tan seguro y curtido te rogaba que le pegaras fuerte en las nalgas. Sin embargo, en las miradas de mis clientes descubrí señales inequívocas de lo que iba a suceder entre las sábanas. El esquivo, el que no me miraba directamente a los ojos para no establecer ningún vínculo, no iba a resultar una buena experiencia. Acostumbraban a ser autómatas del placer o estadistas del oscuro. El tierno solía ser coherente con mi primera impresión, sobrado de calor y falto de vigor y tenacidad. El de mirada pícara, si éste escondía alegría, jugaba a los placeres de los dos bandos. Aunque se ocultaba melancolía, terminaba por mostrarse como un déspota reprimido. Luego estaban los que tenían la mirada llena de rabia. De ellos, mejor no hablemos. Ah, claro, el último acto. Simple, rápido y construido para contentar al público. Él culminaba su propio teatrillo, me pagaba y se iba. Algunos querían hablar, y si estaba cómoda se los permitía. Tras cada función me alejaba un poco más de la niña que llegó de Barcelona y del juramento que le hice a mi hermana. Y así llegó el mes de agosto de 1912, sirviendo placer entre lamentos. Y cuando parecía que las cosas no se podían torcer más, lo hicieron. Un cliente llegó al hostal preguntando por Ana, pero aquel día no se encontraba bien y no se sentía con fuerzas para ofrecerse. Llamó a la puerta de mi habitación y me pidió si podía atenderlo yo. La vi tan débil que accedí. Cuando conocí al muchacho en la entrada, el mundo se me cayó a los pies. Alto y erguido, tenía el pelo negro, la tez morena y los ojos verdes como el césped fresco en primavera. Era guapo, muy guapo, y se parecía a Joan. Le sugerí que pasáramos antes por el restaurante y no opuso resistencia. Pedí 2 bebidas, nos sentamos y mantuvimos la charla previa a la transacción. El chico trabajaba en la Fabra y Coats, una de las fábricas textiles más importantes de Barcelona. Estaba muy interesado en el mundo sindical y, según contaba, a veces era tan temerario con sus acciones que espantaba a las novias a las que cortejaba. Ni siquiera su nombre, Benito, me calmó. Él hablaba demasiado y yo me quedé muda. Todo giraba a mi alrededor. Sentía un nudo fortísimo en el estómago que me retorcía las entrañas. Estaba sudando mucho y ni siquiera le prestaba atención. Cuando empezó a faltarme el aire, decidí que debía huir. «Váyase», le dije. «¿Cómo? ¿No se encuentra bien?», me preguntó. «Sí, no es eso. Creo que también estoy enferma. Ahora mismo me siento débil y la verdad no quiero contagiarlo». «Claro, señorita. ¿Quiere que la acompañe a su habitación? Quiero decir, no para otra cosa, sino porque la veo débil». Me levanté de sopetón apoyando las manos sobre la mesa y casi sin mirarlo, la rodeé en dirección a la puerta. «No será necesario, joven. Disculpe el desplante. Seguro que alguna de las chicas podrá atenderlo». «Da igual, no se preocupe. Hoy no es mi día, aunque me gustaría volver a verla». Sus palabras recorrieron mi espalda desde la cabeza hasta la cadera y volvieron a subir como un amargo cosquilleo. Las piernas me temblaban, tanto que apenas podía tenerme en pie. Solamente le pude responder sin girarme: «No». Acto seguido salí del restaurante y subí las escaleras más por necesidad
que con decisión entré en la habitación rociada de lágrimas, con el único objetivo de tirarme en la cama y desaparecer. Sin embargo, antes me paré un segundo delante del espejo. Me observé con detalle, los ojos inyectados en sangre, húmedos, desahogando las penas, las mejillas rojizas, irritadas por el infortunio, y el pelo desaliñado y poco cuidado, que se mal repartía por la cara cubriéndola en parte, incapaz de esconder la aflicción, y un millar de reproches resonando en mi interior. Nunca serás una actriz, nunca serás una vedette, asúmelo, ríndete, luchar solo te va a traer más dolor, deberías haber seguido el plan inicial, tonta, llegar a Barcelona y encontrar marido. Abrí la puerta de la mesita de noche y saqué una botella de Borbón que guardaba para los clientes más tímidos. La abrí y bebí sin medida. Era lo único que podía separarme del dolor. Habían pasado 3 meses y pico, y nadie sabía dónde vivía, ni si estaba viva o si estaba muerta. ¿Qué importaba ya? Varias imágenes se alternaban en mi cabeza. Mi hermana abrazaba a Merced, un trago. Joan, otro trago. Mi primer cliente, otro trago. Los comentarios del gordito, otro trago. Así hasta que se vació la botella. Aquel día recibía 2 clientes más que ni siquiera recuerdo. Y sinceramente ojalá se hubiera terminado allí. Me refiero al alcohol. Acostarme con hombres aún era algo difícil y cargado de contradicciones, pero lo vivía mejor que el dolor. Amanecí con una resaca demoledora y con el recuerdo de aquel chico que aparecía una y otra vez en mi cabeza. Antes de bajar a desayunar, pasé un segundo por la habitación de Ana. Hola Ana, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Estás mejor? Seguro que mejor que tú. ¿También te has pillado un catarro? ¿No te ves bien? No es eso, solo es que, nada, déjalo, solo estoy un poco cansada. Miré hacia la ventana y cuando me disponía a salir de la habitación, su voz me detuvo. Escucha, Francisca, ni siquiera sé si yo lo voy a soportar más. Ahora llega septiembre y quizá con el otoño tú podrías, no sé de qué me estás hablando. La interrumpí. Cerré la puerta y bajé a desayunar. Junto a un bocadillo rancio que me sentó como un tiro, pedí una copa de whisky. Entre aquella anécdota y las primeras hojas que alfombraron el suelo otoñal recuerdo bien poco. Cada cliente se convirtió en una experiencia más para el olvido. Cada moneda que ganaba en pura supervivencia. Quería desaparecer de mí misma, esconderme en el rincón etílico donde nadie podía entrar ni hacerme daño. Ana me cuidaba, me regañaba, me decía que debía enderezarme y volver a soñar con cantar. Asentía para no seguir escuchándola, para no tener que oír sus motivos cargados de razón, de los que solo podía escapar. Y no solo se huye corriendo. Mientras tanto, la CNT seguía persiguiendo su legalización. El presidente Canalejas fue asesinado en un atentado perpetrado por el anarquista Manuel Pardiñas Serrano, que nada tenía que ver con la Confederación, pero cuyo crimen dificultó las aspiraciones de la organización obrera. Canalejas, que había promovido leyes como la del candado o abolido otras como la de la contribución de consumos, fue sustituido como presidente del Consejo de Ministros por el conde de Romanones, quien recién llegado al cargo impulsó el protectorado de Marruecos. Por otro lado, tanto alboroto político detuvo la ley de las mancomunidades, que había sido aprobada en junio por la Cámara Baja, pero que todavía estaba pendiente de la ratificación del Senado. Aquel freno alteró a los miembros de la Liga Regionalista, pero no a los obreros catalanes, que estaban más preocupados por mejorar sus condiciones laborales que por otras conquistas políticas. Los días escapaban del recuerdo al igual que los hombres que pasaban por mi cama, y yo descuidé mi aspecto, las formas, la simpatía. Aquella belleza que reclamaba cierto caché se iba desvaneciendo junto a mis anhelos, hasta que llegó una semana de diciembre. Debía de ser la segunda o la tercera. Una mañana me desperté aturdida, con dolor de cabeza, huesos y alma. Enfilé el pasillo en dirección al baño y me encontré a Ana. Salía de la habitación y se dirigía al mismo destino que yo.
Qué suerte que mañana sea domingo. Quiero acercarme al mar, le comenté. Francisca, hoy es miércoles. Pero si ayer era viernes, le dije. ¿Te encuentras bien?, me preguntó. Me fallaba la memoria. Me asusté mucho. Y mientras intentaba comprender el despiste, un chico salió de su habitación. Alto, de pelo negro y de ojos verdes. Benito, el que tanto se parecía a Joan. Se acercó un tanto adormilado y nos saludó a las dos. En medio de la estupefacción por mi olvido, él, que no era él, pero que me lo recordaba, ejecutó el rol de verdugo. Empecé a temblar. No controlaba el cuerpo ni los pensamientos. Ana percibió que algo me sucedía y lo despachó con cariño y eficacia. El chico obedeció y cuando lo perdimos de vista, se me escapó la orina. Noté cómo mi cuerpo cedía. Miré el suelo y descubrí con terror el charco que se había creado bajo mis pies. La falda empapada ponía en evidencia mi vergüenza. Ana no daba crédito a lo que veía. Me preguntó insistentemente qué me pasaba, pero yo tan solo era capaz de emitir 2 palabras. No puedo. Francisca, pero dime, ¿qué te pasa? ¿Me estás asustando? No puedo. Ana reaccionó. Me llevó al baño y me ayudó a lavarme con un respetuoso silencio. Llenó la bañera que compartíamos con el resto de las chicas de la planta. Me echó una mano al tumbarme y cuando el agua estuvo a la temperatura adecuada, me enjabonó sin prisa, con el cariño de una compañera de viaje. Luego me ayudó a levantarme y me secó. No sé qué habría hecho si me hubieran educado de otra manera, con otros patrones y otros valores. Quizá habría escogido semejante camino, quizá habría encontrado alternativas, pero ni Ana ni yo entrábamos libremente en aquel mundo. Nos vimos arrojadas a un agujero profundo, en el que se desvalorizan los cuerpos en favor del placer de los hombres, en el que desaparece la voluntad, y renaces como un personaje que poco a poco devora tu esencia, tu autoestima y tu valía. Una actriz usa el cuerpo para el deleite de otros, pero no deja que el público penetre en su interior. No permite que la conviertan en un objeto de utilería. Cuando salí del baño a duras penas me tenía de pie. Ana soportaba parte de mi peso dejando que la abrazara por la espalda. Una vez en la habitación, me senté en la cama como paso previo para tumbarme. Ana me contempló pensativa. Suspiró, se sentó a mi lado y me dijo: «¿Sabes? Cuando me mudé a Barcelona lo hice acompañada de mi marido. Te lo conté cuando nos conocimos, pero no sé si ahondé en los detalles. Llegamos con tanta ilusión. Nos considerábamos afortunados porque nuestros planes marchaban sin contratiempos. Encontramos techo, trabajo y soñábamos con tener una gran familia. Pero me enfermé, Francisca. Me puse muy mal. Creía que me moría. Los medicamentos eran carísimos y al no presentarme en la fábrica durante varios días me echaron. Así que mi marido, en paz descanse, empezó a desesperarse. Él me veía tumbada en la cama y no sabía qué hacer. Él era grandote y fuerte, así que pronto encontró trabajo en la banda de un delincuente despiadado que le remuneraba muy bien. Gracias a esos dineros pudimos costearnos a un buen médico y pagar las medicinas que yo necesitaba. Yo me recuperé, gracias a Dios, y le pedí 1000 veces que dejara aquel trabajo. Sin embargo, no es fácil alejarse de ese ambiente una vez que estás adentro. Y nada, Francisca, ya te conté que me lo mataron. Me quedé sola, sin dinero ni trabajo. Me aceptaron en otra fábrica, pero cobrando la mitad de lo que cobraba en Cansex, Santa. Y aquí terminé, y te observo, y no te entiendo. Te diría que despertaras, que espabilaras, pero si me miro en el espejo me siento tan hipócrita, porque yo tampoco lo hago. La agarré de la mano, la miré llorosa y le dije varias veces que lo sentía. Después me ayudó a tumbarme en la cama y se despidió de mí dándome un beso en la frente. Francisca, no te preocupes por nada. Descansa, me dijo. Aquella misma mañana hizo lo que tantas veces le había pedido que no hiciera. Y sin saberlo, me indujo a la fase más complicada de una desaparición: volver a aparecer.